Cada año, más de 10 millones de extintores de incendios se producen utilizando la muy avanzada tecnología surcoreana. Este producto, crucial por su versatilidad, es elaborado mediante un proceso especial. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los extintores de fuego en Corea del Sur? Hemos ido a una fábrica de producción de extintores de incendios situada en la capital del país, para revelar este fascinante proceso caracterizado por el uso de tecnologías surcoreanas automatizadas. Esta fábrica, ubicada en Corea del Sur, ha estado operando por más de 50 años y se ha convertido en una de las más destacadas al referirse a la producción de extintores de fuego mediante el uso de máquinas con tecnología automatizada. En la fase inicial del proceso de fabricación, se comienza utilizando más de 100.000 discos de aluminio que se colocan cuidadosamente en una máquina especializada conocida como prensa, marcando el comienzo del proceso de embutido profundo. Este método de formación implica aplicar una fuerza considerable sobre el disco de aluminio, forzándolo a adaptarse a la forma de un molde específico ubicado dentro de la prensa. A medida que la presión se ejerce uniformemente, el aluminio se estira y se deforma, transformándose gradualmente en una estructura hueca cilíndrica, la cual es la forma básica de un extintor de fuego. En esta prensa, se logra la producción de más de 50.000 moldes cada día, evidenciando así la notable eficiencia y el impresionante alcance de este proceso. Este procedimiento de embutido profundo es especialmente ventajoso cuando se trabaja con aluminio. Este material es seleccionado por sus propiedades de maleabilidad y resistencia, lo que permite que se formen los moldes fácilmente sin romperse, además de agregar una resistencia inherente asegurando que la pieza final pueda soportar las altas presiones internas requeridas para el funcionamiento eficaz de un extintor. Después, los moldes se ensamblan tanto en la parte superior y central utilizando un proceso de soldadura automática. Este método eficiente asegura uniones consistentes y de alta calidad, fundamentales para la integridad estructural de los extintores. La soldadura automática permite una precisión y velocidad superiores en comparación con la soldadura manual, resultando en una producción más rápida y confiable. Este paso es vital para garantizar que los extintores cumplan con los estándares de seguridad y rendimiento requeridos. Todos los moldes ensamblados son trasladados a una bodega a la espera del próximo proceso en la línea de producción. En la etapa siguiente del procedimiento, los moldes cilíndricos son cuidadosamente enroscados y asegurados dentro de este dispositivo especialmente diseñado para esta función. Este mecanismo tiene como propósito principal facilitar el traslado automático de los cilindros, guiándolos directamente y de manera eficiente hacia la cabina de pintura. Dentro del entorno controlado de la cabina de pintura automatizada, se emplea un sofisticado método de aplicación de pintura en polvo, el cual se ejecuta a través de pistolas de pulverización electrostática. Este proceso implica un mecanismo innovador, por el cual las pistolas aplicadoras imprimen una carga eléctrica a las diminutas partículas de pintura en polvo. Al estar cargadas eléctricamente, estas partículas buscan naturalmente adherirse a la superficie más cercana con carga opuesta, en este caso los cilindros de los extintores, que se mantienen conectados a tierra. Esta atracción electrostática asegura que la pintura se deposite de manera uniforme sobre toda la superficie del extintor, incluyendo aquellas zonas que por su complejidad geométrica podrían ser complicadas de alcanzar mediante métodos de pintura tradicionales. La implementación de este proceso, que destaca por su alta eficiencia y el uso de tecnologías avanzadas, permite alcanzar un ritmo de producción impresionante, con la capacidad de aplicar una capa de pintura roja a más de 7.000 cilindros cada hora. Esta capacidad no solo subraya la rapidez y la precisión del sistema de pintura automatizado, sino que también garantiza un acabado de calidad superior y homogéneo en cada extintor. Una vez completada la fase de aplicación de pintura, los extintores entran en una etapa crucial conocida como el curado a temperatura ambiente. Durante este proceso, la pintura recién aplicada inicia un periodo de secado natural, sin la necesidad de aplicar calor. La importancia de esta fase radica en permitir que la pintura atraviese una transformación química a su propio ritmo, pasando de un estado líquido o semilíquido a uno completamente sólido. Este cambio no solo se traduce en el secado de la pintura, sino que también implica el endurecimiento de la misma, resultando en la formación de una capa protectora robusta y de larga duración sobre la superficie de los extintores. Luego, a cada extintor se le añade un soporte fabricado de polietileno de alta densidad, un tipo de plástico valorado por su resistencia y dureza. Esta elección se debe tanto a la ligereza del material,
que facilita el manejo del extintor, como a su capacidad para funcionar eficazmente en un amplio rango de temperaturas, asegurando su durabilidad y rendimiento en distintos entornos. Para la fabricación de los componentes del cabezal de los extintores, se recurre a tecnología avanzada mediante el uso de sistemas de ensamblaje automatizados. Estas máquinas especializadas están programadas para montar con precisión cada elemento vital del cabezal, abarcando desde la palanca de activación, que es el mecanismo que el usuario opera para liberar el contenido del extintor, hasta el manómetro, el cual es esencial para monitorear la presión interna asegurando la funcionalidad del extintor en momentos críticos. Posteriormente, en una etapa crucial del proceso de fabricación, se lleva a cabo un meticuloso trabajo manual para ensamblar los componentes clave del extintor. Este paso implica la unión de más de 9.000 tubos sifón directamente al cabezal de los extintores, una tarea realizada por operarios especializados. El tubo sifón es esencial para el correcto funcionamiento del extintor, ya que actúa como un conducto por el cual el agente extintor es succionado desde el interior del cilindro y dirigido hacia la salida. Este ensamblaje manual garantiza que cada componente se ajuste de manera correcta, maximizando la efectividad del extintor en situaciones de emergencia. A continuación, se procede a cargar cada extintor con aproximadamente 6 kilogramos de fosfato monoamónico, que es un agente extintor en forma de polvo seco conocido por su alta versatilidad y eficacia en la lucha contra diferentes clases de incendios. Para garantizar la máxima efectividad en situaciones de emergencia, se emplea un cuidadoso proceso de pesaje que asegura que la cantidad exacta de este polvo se introduzca en cada unidad. Este paso es fundamental ya que una medición precisa del fosfato monoamónico no solo optimiza el rendimiento del extintor frente a incendios, sino que también cumple con las especificaciones técnicas y los estándares de seguridad requeridos para su uso efectivo. Seguidamente, se procede a insertar la válvula de control en el interior del cilindro. Esta válvula es fundamental ya que actúa como un sello que mantiene confinado el polvo seco, previniendo su dispersión o fuga antes de que sea intencionalmente liberado. Una vez colocada la válvula, los extintores son transportados mediante una cinta transportadora hacia una avanzada máquina de prensado. Este procedimiento meticuloso asegura que la válvula quede perfectamente sellada, eliminando riesgos de escape del agente extintor y manteniendo la presión interna adecuada para su funcionamiento eficaz. Una vez ensamblados y sellados, los extintores son sometidos a la inyección de nitrógeno hasta alcanzar una presión interna de aproximadamente 25 bares. Este procedimiento se lleva a cabo con precisión para asegurar que el extintor esté adecuadamente presurizado, utilizando nitrógeno por ser un gas inerte, lo cual significa que no reacciona químicamente con el agente extintor contenido en el aparato ni contribuye a la combustión. Una vez completado el ensamblaje de los extintores, el siguiente paso en su proceso de fabricación es la instalación del anillo de seguridad en cada unidad. Este componente crucial cumple la función de prevenir el uso accidental del extintor, asegurando que el dispositivo se mantenga intacto y listo para su utilización solamente en situaciones de emergencia. Tras asegurar el anillo de seguridad, los extintores son colocados cuidadosamente en una cinta transportadora para ir directo a la prueba de calidad. La cinta transportadora cumple una función esencial en la línea de producción al trasladar sistemáticamente más de 20.000 extintores hacia una estación especializada donde se llevará a cabo la prueba hidrostática. Este procedimiento fundamental dentro del proceso de aseguramiento de la calidad se realiza sumergiendo los extintores en agua y presurizándolos más allá de su presión de trabajo estándar. La finalidad de esta prueba es examinar meticulosamente la resistencia y la solidez de los cilindros de los extintores, con el objetivo de identificar y descartar cualquier posible falla o defecto en su estructura que pueda comprometer su funcionamiento. Al someter los extintores a presiones elevadas durante la prueba hidrostática, se puede garantizar que estos dispositivos sean capaces de soportar las demandas de uso en situaciones reales, sin tener un riesgo de ruptura o mal funcionamiento. En la fase conclusiva del proceso de fabricación de los extintores, tras superar satisfactoriamente la prueba hidrostática, los extintores son sometidos a un secado automático. Una vez secos, los extintores avanzan hacia el último paso de su ensamblaje, donde se les añade información importante para su uso seguro y efectivo. Esto incluye la aplicación de etiquetas o estampillas que proporcionan instrucciones de seguridad, recomendaciones de uso y datos de identificación del producto. Adicionalmente, se les equipa con la manguera, un componente vital que facilita la dirección del agente extintor hacia el fuego durante una emergencia. Para finalizar, cada extintor es cuidadosamente empaquetado de manera individual. Este embalaje está diseñado para proteger el extintor durante el transporte y almacenamiento, asegurando que llegue en condiciones óptimas a su destino. Finalmente,
Estas unidades están listas para su distribución a diferentes partes del mundo. Escribe en los comentarios qué te ha parecido el proceso de fabricación y si ya lo conocías. Si te gustó el video, dale manito arriba, suscríbete y compártelo. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado.